Ok, muy buenos días con todos. El tema que les voy a exponer el día de hoy es correspondiente a la producción de oxígeno médico con energía solar y electrólisis PEN. Caso particular o caso de estudio es el caso en el Hospital Teodoro Maldonado Cargo. Vamos a tener una pequeña agenda, pues no, del día de hoy. Vamos a revisar 5 puntos importantes. Primero, el contexto con respecto a la crisis sanitaria que se vivió en el año 2020. Cómo vamos a diseñar esto, cómo vamos a darle solución a esta problemática. Luego vamos a tener los resultados técnico-económicos, qué nos espera para el futuro y obviamente sus importantes preguntas de parte de ustedes, pues, ¿no? ¿Qué más? Cabe recalcar que estos son requisitos finales para poder realizar mi sustentación, mi graduación del doctorado de Ingeniería en Ciencias de la Producción en la Universidad Politécnica de Madrid. Bueno, sin más preámbulos, vamos con la primera parte de la introducción. Como todos sabemos, todos tuvimos algún familiar, todos tuvimos algún caso en el 2020, pues no, con respecto a esta crisis del COVID-2019. Y uno de los principales motivos por los cuales se dio esto es por la falta de insumos médicos, especialmente del oxígeno medicinal, pues no. Y lamentablemente fuimos el mal ejemplo, se podría decir, el epicentro del mundo de lo que no se debe hacer en caso de una crisis, pues no. Y podemos ver los casos que se están presentando ahora mismo en la pantalla. Entonces, no solamente uno se adueña de esta situación cuando la vive en carne propia. Justamente en el año 2020, en septiembre, caí con la enfermedad, estuve 20 días en UCI, me rechazaron justamente del hospital en el cual se está haciendo el estudio del Teodoro Maldonado Carbo. Y bueno, gracias a una derivación de última hora, estoy aquí ahora con vida, pues no, si no, no estuviera justamente en estos momentos. ¿Qué es lo que se piensa o qué es lo que se plantea hacer? Tenemos el siguiente esquema. El esquema principal es tratar de coger o recibir toda la energía solar, aprovechar esa energía solar con paneles fotovoltaicos, paneles solares, y esos paneles solares van a darle esa energía o esos electrones, van a dárselos a las celdas electroquímicas, a los electrolizadores PEN, que son membranas intercambiables, pues no de protones. ¿Qué hace este aparatito que está aquí adelante? ¿Qué es lo que hace? Simplemente recibe agua, recibe la energía de los paneles fotovoltaicos y separa el agua en sus componentes esenciales. ¿Cuáles son? El agua, ¿verdad? H2O lo separa en hidrógeno y en oxígeno. Nuestro objetivo es aceptar o recolectar ese oxígeno medicinal. Entonces, como podemos darnos cuenta, dentro de toda la metodología que acabo de explicar, tenemos que sacar o obtener la cantidad de consumo de oxígeno del hospital, los datos meteorológicos, cómo vamos a hacer la configuración del panel y del electrolizador, hacemos la respectiva simulación de oxígeno, dimensionamos el sistema para que se acople a las necesidades del hospital, hacemos un análisis económico final y obviamente tenemos las conclusiones del estudio. ¿Qué pasa acá? Hicimos la recolección de datos desde el año 2019 al año 2022, en el cual se tiene o se tuvo, pues no, más de 77.000 datos, solamente para el año 2022. Entonces, con toda esa data, toda esa información de cada paciente, de cada hora, cada cantidad de oxígeno, ya sea en camas o sea en tanques, toda esa recopilación la agrupamos y obtuvimos las siguientes gráficas. Como podemos darnos cuenta, de arriba hacia abajo tenemos 19, 20, 21 y 22. ¿Qué pasa aquí? Si se dan cuenta, justamente en la segunda gráfica, la que de arriba hacia abajo, la segunda, la que corresponde al año 2020, curiosamente es la que tiene la menor cantidad de consumo. Las barras están un poco más pequeñas. ¿Eso a qué se debe? Bueno, se evidencia, pues no, que justamente hubo déficit del insumo hospitalario, que es el oxígeno, pues no, para tratar a los casos de COVID. Y es por eso que nosotros tuvimos, lamentablemente, en la ciudad de Guayaquil, todos los casos que presenté en la introducción. Se puede observar que en el 2021 hubo un poco más de acogida, hubo un poco más de recepción de oxígeno, y ya para el 2022, que acabó prácticamente la crisis sanitaria, se tuvo una mayor recolección de oxígeno, una mayor adquisición de oxígeno por parte del hospital. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros hicimos la investigación en el año más crítico en el sentido de que tiene mayor recolección de oxígeno,
que para nuestro caso es el 2022. Y una vez que sabemos qué necesitamos, hacia dónde queremos llegar, cuál es nuestro norte, vamos a hacer la recolección de los datos meteorológicos para poder ver cómo sería o cómo estaría configurado nuestro panel solar. ¿Dónde sacamos estos datos meteorológicos? Los obtenemos de la página PBGIS, es una página de la Unión Europea que registra las temperaturas y las radiaciones, tanto globales y atmosféricas y en el suelo, pues, ¿no?, de todos los puntos del planeta. Como podemos darnos cuenta, esta página nos brinda datos por mes, datos por día, datos por hora. Obviamente, como nosotros tenemos todos los registros de todos los consumos por hora, ¿verdad? Vamos también a tomar esas radiaciones por hora. Aquí tenemos un esquema rápido de lo que nos brinda esta página PBGIS, donde podemos observar, pues, ¿no?, las radiaciones que nos da por tiempo, ¿verdad?, la temperatura, la radiación solar, la velocidad del viento y también cómo se verá configurado este panel. Pues, ¿no?, tenemos un slope, una pendiente de 0 grados y un grado de azimut también de 0 grados, que son justamente las configuraciones para esta línea ecuatorial en la que estamos. ¿Qué también podemos sacar con esta información? Podemos ver que en todo el territorio ecuatoriano, sobre todo, la radiación promedio siempre va a ser la misma, teniendo un mínimo de 100 y un máximo de 300 de potencia de radiación. ¿Ok? Entonces no hay mucha variación. Una vez que tenemos esos datos meteorológicos, vamos a configurar el panel solar. Dentro de todos los proveedores que nosotros encontramos, son pocos realmente los que te brindan la cantidad de datos técnicos, ¿ok?, para poder hacer la configuración respectiva. Una de las pocas empresas que brinda toda la información, en este caso, fue JA Solar. Y con ello tenemos los diferentes tipos de paneles que ellos ofrecen y la que tenía la mayor característica o la mayor cantidad de características dentro de su hoja ¿cómo es? De su ficha técnica, perdón, es justamente la que ofrece una potencia de 540. Podemos también sacar de las otras. Típicamente es el más comercial, 540, y el que mejor tiene la relación precio-potencia brindada, ¿no? Entonces, por eso hicimos con este panel solar de aquí. Con ese panel, con estas especificaciones, una vez que ya tenemos todas las especificaciones, ahora sí nos ajustamos al modelo matemático en el cual nos brinda la intensidad de corriente necesaria que va a brindar este panel solar. Ahora, tenemos dos variables acá, potencia e intensidad. Con la potencia y la intensidad, perdón, con el voltaje y con la intensidad sacamos la potencia. Y esta potencia, ¿verdad?, necesitamos una potencia máxima. Entonces, simplemente lo que hacemos es derivar esa función. Al derivarla y a igualarla a 0, sacamos un máximo. Nos queda una ecuación cuadrática y simplemente lo igualamos a 0, pues, ¿no? Esta ecuación cuadrática son justamente las ecuaciones que observamos aquí en la gráfica de potencia versus voltaje, que pueden observar que son cóncavas hacia abajo. Entonces, estos puntos máximos son los que nosotros necesitamos para poder aplicarle las ecuaciones a los paneles solares. Aplicando este esquema de modelo matemático, obtenemos aquí las radiaciones, obtenemos la potencia, los voltajes, y con ello, finalmente, como les comentaba, podemos armar acá nuestras gráficas de máxima potencia. Aquí tenemos los resultados que hemos obtenido después de hacer las simulaciones matemáticas. Y obviamente, con estos máximos puntos de potencia que podemos calcular y podemos validar con el modelo, vamos a ir realizando, vamos a ir sacando cada punto de cada hora de cada día. Obviamente, hacer esto manualmente es un trabajo muy pesado. Por eso es que se ha trabajado esto en una macro de Excel. Se hizo la respectiva programación para la macro y se sacaron todos los máximos puntos de potencia, los parámetros para el panel solar, ajustados obviamente a cada potencia y a cada temperatura de cada momento de cada día, pues, ¿no? Durante todos los años, pues, ¿no? 2019, 20, 21 y 22, y que finalmente analizamos el 2022, como mencionaba, es el caso donde tenemos más consumo de oxígeno. Una vez que sacamos los máximos puntos de potencia obtenidos por cada hora, sacamos acá estos puntos amarillos que ustedes observan, son justamente esos máximos puntos de potencia que se han denominado MPP, pues, ¿no? Máximos puntos de potencia. Ahora, ¿cuál es mi objetivo con esos máximos puntos de potencia? Es tratar de llegar a esa gráfica o llegar a esa curva
para poder obtener la mayor potencia, valga la redundancia, de los paneles solares que se van a instalar. Otro análisis que también se realizó es los máximos puntos de potencia a lo largo de los años de estudio, 2019, 20, 21, 22, y como podemos observar, tampoco hay diferencia significativa si es que lo hago para un año o para otro. Ahora sí, una vez que ya sabemos todas las condiciones del panel solar, ahora vamos a hacer las condiciones o vamos a revisar las condiciones para el electrolizador. Y es prácticamente lo mismo. Entonces, ¿qué sucede? La intensidad de corriente que me manda el panel solar tiene que recibirla el electrolizador. ¿Qué es el electrolizador? El electrolizador, básicamente, la celda PEN que estábamos conversando, pues no, es básicamente una cajita, se podría decirlo de esa manera, en el cual tenemos diversas cantidades de celdas. Esos cuadrados que ustedes ven aquí de color negro son las celdas PEN. Entonces, estos cuadrados que ustedes observan, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Ingresa cierta cantidad de agua, esa cantidad de agua con la cantidad de energía o la cantidad de potencia que recibe del panel. Una vez que tenemos esa recepción de agua y de electrones, la celda o la membrana separa a sus componentes, los separa en sus componentes, hidrógeno y oxígeno, como podemos ver ahí en la animación. Y una vez que tenemos esa separación, los lleva para cada uno de los extremos. Ese es el funcionamiento que se puede observar justamente en la animación. Entonces ahí tenemos, de un lado, tenemos el oxígeno y del otro lado tenemos el hidrógeno. Entonces con esto completamos, pues no, cada una de estas celdas nos va a brindar en este caso hidrógeno y oxígeno. Ahora, si se dan cuenta, para cada una de estas configuraciones yo tengo aquí dos variables. ¿Cuáles son estas dos variables? El tamaño de cada uno de estas celdas, ¿verdad? Y la cantidad de celdas que van a ir colocadas dentro de este electrolizador. Entonces, esas serían las dos variables. ¿Qué más tenemos que considerar en el electrolizador? Para este electrolizador tenemos, obviamente, pruebas experimentales, ¿cierto? Y para estas pruebas experimentales tenemos el voltaje experimental y también tenemos nosotros la densidad de corriente. ¿Qué es esta densidad de corriente? Básicamente es la cantidad que soporta cada una de esas celdas PEN para poder trabajar. Si la densidad de corriente es mayor que 1, simplemente la celda no resiste y se quema, se funde. ¿Ok? Entonces, con esta ecuación que ustedes pueden observar en pantalla, podemos también sacar los voltajes teóricos y que obviamente son parecidísimos a los voltajes experimentales, ¿no? Entonces, con ese voltaje teórico que nosotros vamos a tener del electrolizador y con la potencia que me va a brindar, hacemos el respectivo acople. ¿Qué pasa ahora? Una vez que yo ya conozco, ya tengo el acople o ya tengo la cantidad necesaria estimada, ahora tengo que ver, como les mencionaba antes, la cantidad de celdas, que en este caso se lo he representado con NEL, cantidad de celdas que van a ir colocadas una al lado de otra, y el número el área de cada una de esas celdas. O sea, qué tan grande es el cuadradito que acabamos de ver hace un momento. Entonces, con esas dos variables vamos a ir jugando, vamos a ir experimentando, vamos haciendo las diferentes simulaciones y con eso vamos a ir obteniendo esta gráfica o esta línea que ustedes observan sobre los MPP, pues, ¿no? Sobre los máximos puntos de potencia. Entonces, ¿cuál es mi idea? Yo puedo ir variando diferentes cantidades de arreglos, diferentes cantidades de números de electrolizadores, diferentes cantidades de áreas, y una vez que yo obtengo eso, ir viendo cuál es el más óptimo para el sistema. Aquí podemos ver una de las tantas gráficas que se pueden armar, de los tantos casos que podemos ir viendo, de tal manera que me produzca la cantidad de oxígeno necesaria. ¿Ok? Ahora, cada uno de estos electrolizadores que están en pantalla van a estar colocados por debajo de o sea, en teoría sería por debajo de cada uno de los paneles, pues, ¿no? Entonces está el panel, está su respectivo electrolizador y ahora, obviamente, ese pequeño electrolizador no va a cubrir con la demanda necesaria para todo el hospital. Entonces, ¿qué debemos de hacer ahora? Una vez que tenemos ya el acople, el panel, electrolizador, tenemos que multiplicar por una cantidad determinada de paneles.
¿qué es lo que está realizándose acá arriba? Pues, ¿no? Dentro de la misma macro en Excel. Se multiplica por la cantidad de paneles para, con eso, lograr conseguir la cantidad necesaria que requiere el hospital. ¿Ok? Bueno, una vez que se hace ese acople entre panel y electrolizador, una vez que se obtiene la cantidad de energía o la cantidad de cómo es, de intensidad y potencia que requiere ese electrolizador, calculamos la cantidad de oxígeno y de hidrógeno necesaria que me va a producir eso. ¿Cómo lo hacemos? Simplemente con la ecuación de Faraday, en la cual obviamente necesitamos como variable esa intensidad que me da o esa intensidad que bota el electrolizador, multiplicamos por las constantes de la ecuación y obtenemos el caudal de hidrógeno obtenido. ¿Ok? Por relaciones estequiométricas, también sacamos simplemente la producción de hidrógeno, ¿cierto? Por la simple ecuación del agua, pues, ¿no? Y sacamos una relación que es de 1 a 8. Entonces, ahora sí, tenemos la configuración del panel, tenemos la configuración del electrolizador, sabemos la potencia que va a mandar el panel hacia el electrolizador y ya sabemos también cuánto de hidrógeno y de oxígeno va a generar ese electrolizador. Una vez que tenemos eso, que son justamente estas dos columnas de hidrógeno y de oxígeno, hacemos la sumatoria total para todo el año, ¿cierto? Aquí tenemos para el mes de enero, así mismo para febrero, marzo, abril y para todos los meses del año 2022. ¿Qué pasa con eso? Hacemos el siguiente cálculo. En esta columna podemos observar el oxígeno simulado, o sea, la cantidad de oxígeno que se podría generar con los electrolizadores y los paneles solares. Acá tenemos el oxígeno real que necesitaba, o que necesitó, mejor dicho, el hospital en el año 2022. Y con eso hacemos una sumatoria de tal manera de que al final de toda la suma debe de ser igual la cantidad de oxígeno simulado con respecto a la cantidad de oxígeno real que necesita el hospital. Obviamente, y de manera evidente, van a haber meses, obviamente los primeros, pues no, enero, febrero, no se cumple con el porcentaje completo de demanda del hospital. Pero ya para marzo ya tenemos una demanda, ya tenemos una sobredemanda, y así para los demás meses, pues no. Eso que me ayuda, pues no, que me ayuda para ya que el siguiente año sería en este caso 2023, el excedente ya ayudaría, pues no, a la mínima demanda que habría en enero. Obviamente esta pequeña demanda es justamente por el tema de que recién se estaría implementando el sistema. Ya finalmente tenemos variables económicas. En este caso las variables económicas principales son la cantidad de paneles, el área y la cantidad de caudal que se va a producir de oxígeno en este caso. Estamos tomando un costo referencial de $600 por cada panel fotovoltaico. Van a hacer la idea del panel de 1 metro por 2 metros, pues no, 1 por 2. Un factor de escala de 1, un tiempo de vida media de 25 años y un porcentaje de operación y mantenimiento de un 5% que se ha sacado estimando los valores en el mercado. De igual manera con el electrolizador tenemos un factor de escala de 1 para el área, es decir que eso no va a variar. O sea, si compre 1000 electrolizadores, eso siempre va a estar fijo. Aproximadamente el costo está de $6.150 por cada metro cuadrado. Pero con respecto a la cantidad de funcionamiento, la cantidad de oxígeno que vaya a producir, sí tenemos un factor de escala de 0.7. Con estos datos iniciales y con las ecuaciones de costos, considerando los factores de escala, considerando la cantidad de paneles, considerando los costos de amortización, y con esta ecuación llegamos a la siguiente conclusión. El costo de producción por cada por cada kilogramo de oxígeno es de aproximadamente 65 centavos. En este caso es para esta configuración, o sea, para 23 para 23 electrolizadores, para 23 cuadritos, cada cuadrito con un área de 12 centímetros cuadrados y con un total de 4.913 paneles solares. Entonces, con esos 4.913, con esta área de 12 y con esta cantidad de 23, yo tengo un costo de producción de 65 centavos por kilogramo de oxígeno. Obviamente esto sí satisface la demanda del hospital. Ahora,
Como se pudieron dar cuenta, al inicio yo puedo hacer diversas configuraciones y ahora el objetivo es ver cuál es la que me da una mejor el rendimiento económico, pues, ¿no? Entonces, ya resumiendo, tenemos diferentes configuraciones para las diferentes cantidades de electrolizadores, diferentes áreas y diferentes paneles solares. Y así vamos a ir sacando diferentes valores. Ahora, aquí también tenemos una variable más, que es la variable J, que si recordamos es la intensidad de corriente que puede recibir el electrolizador. Si esta variable J es mayor que 1, entonces el electrolizador se daña. ¿Eso qué quiere decir? Que puedo tener un electrolizador, una celda PEN demasiado pequeña, pero si le mando la intensidad que me está mandando el panel, lo voy a dañar, lo voy a fundir. Entonces, por abaratarme los costos, tampoco puedo dañar el sistema, pues, ¿no? Finalmente, con esto podemos nosotros sacar el costo óptimo y después de hacer todas las configuraciones, hemos llegado al costo mínimo que me indica que con 24 celdas PEN dentro de un mismo electrolizador, con un área de 6 centímetros cuadrados y con un total de 4.778 paneles solares, yo obtengo el menor costo. ¿Sí? ¿Y cuál es el menor costo? De 52 centavos. 52,12 centavos. ¿Ok? Finalmente, ya con todo este análisis, ¿qué más tenemos? Tenemos que el costo óptimo sería con 4.778 módulos fotovoltaicos. El área total, porque también se lo puede configurar en un solo sitio todo el electrolizador, en un mega electrolizador, con un área de 68,8 metros cuadrados. Y vemos obviamente la cantidad de oxígeno producido y la cantidad de oxígeno demandado realmente por el hospital. Dentro de las charlas anteriores que he dado me han preguntado con respecto al área o dónde colocar los paneles solares. Aunque parezca mentira, no ocupan mucho espacio. Haciendo la multiplicación del caso óptimo de 4.778 paneles a 2 metros cuadrados por cada panel, porque más o menos es 1 metro por 2, ¿cierto? Es como una alta puerta de una mesa, más o menos. Todo eso y haciéndole un espacio de 30% para que no haya opacamientos por la sombra de uno contra otro, tenemos un total de 1.29 hectáreas. Según la fuente de Google Maps, tenemos aquí nosotros un área total en hectáreas del hospital, tiene 12,9 hectáreas. Entonces, haciendo los cálculos, más o menos el sistema como tal dentro del hospital abarcaría un 10% de su superficie. Cabe recalcar que este 10% se lo puede reutilizar o se lo puede aprovechar en los parqueaderos, pues, ¿no? Como se vio en la imagen ilustrativa al inicio. Otra pregunta que también me hicieron en las charlas anteriores, y aprovecho aquí para explicarlas, es con respecto al consumo del agua. Asimismo, pues no, por relaciones estequiométricas, cuánto de oxígeno producido con respecto a la cantidad de agua necesaria, y con un precio industrial para el sector público de 35 centavos, nos da un valor por año de $172. O sea que es un precio razonable para el sistema. Finalmente, sí, ¿no? Perdón. Finalmente, las conclusiones. Bueno, podemos darnos cuenta que es un modelo sencillo, accesible, tiene un dimensionamiento dual, podemos ir variando la cantidad de celdas, la cantidad de módulos. Es una predicción súper robusta, lo hicimos con los módulos, lo hicimos con los paneles y vimos que coincide todos los datos, pues no. Es económicamente viable también. Y esto está hecho para uno de los hospitales centinelas, que fue para el COVID, el Toro Maldonado, que es nuestro caso de estudio, otro puede ser el de los Ceibos, el del Guasmo, y puede ser escalable a cualquier tipo de unidad hospitalaria, no solamente para hospitales grandes, pues, ¿no? ¿Qué se recomienda? Bueno, prácticamente hacer unas primeras pruebas piloto, ¿sí? Y también tenemos hacer el estudio del suministro del agua, también la gestión para el hidrógeno producido. Este hidrógeno producido no está considerado dentro del estudio, o sea, no se sabe qué hacer, o sea, no es que no se sabe, sino que no está considerado qué hacer con ese hidrógeno producido. El impacto ambiental, como ya lo vimos, es mínimo, pero hay que hacer igual un impacto ambiental del sistema.
y hacer un financiamiento o buscar un financiamiento para poder implementar la idea. ¿Ok? Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Magister Pedro Alcibar. Antes de poder hacer una ronda de preguntas, Ajá. que sí sería interesante y veo que tenemos algunas inquietudes en el chat, para que ustedes puedan pues conocer al profesor, como ustedes lo están viendo. Él tiene investigación aplicada a soluciones reales para el sector industrial y pone justamente su cuenta de LinkedIn. Y ahí nos menciona algunas cosas, ¿no? Él es ingeniero químico, analista de laboratorio, profesor universitario, emprendedor, con más de 10 años de experiencia en el área técnica, académica y emprendimiento. Ha trabajado en diversos laboratorios de instituciones de educación superior, colaborando en el desarrollo de prácticas, control de calidad y análisis técnicos en ingeniería química. Docente universitario de aquí, de nuestra prestigiosa universidad, impartiendo las asignaturas de físico-química, diseño de plantas, corrosión y formación básica en ingeniería. También es fundador de un emprendimiento de cervezas artesanales, donde ha gestionado el proceso de formulación, producción, mejora continua y comercialización. Todo esto gracias a 10 años como analista técnico laboratorio, más de 5 años de experiencia docente en diversas universidades. Asimismo, como les mencionaba, él está estudiando un doctorado en la Universidad Politécnica de Madrid de Ingeniería y Diseño Industrial y tiene un magíster Cientae, creo que está bien pronunciado, en Ingeniería Química de la Universidad de los Andes. Esto es a breves rasgos de lo que podemos conversar sobre el perfil de uno de nuestros investigadores destacados de la Universidad de Guayaquil. Dicho esto, entramos un poco a esta ronda de preguntas. En el chat nos ponen, buen día, una pregunta para el expositor. ¿Cuál es la cantidad de vatios que se requieren para la obtención de cada kilo de oxígeno obtenido? ¿Y Ok. cuál es la eficiencia térmica en el porcentaje de electrolizador? Bueno, con respecto a la cantidad de vatios necesarias, están calculadas aquí, pues, ¿no? ¿Dónde está? Aquí, justamente. Ok. Cada, cada, cada electrolizador, ¿cierto? Cada electrolizador tiene su respectiva cantidad de vatios, ¿verdad? En potencia, que está calculada por cada día, por cada hora. Este, ¿Cuál era la otra parte de la pregunta? Sí, No era... la primera era la cantidad de vatios que se requiere para la obtención de cada kilo de oxígeno. Ok, claro, ya. Entonces, exacto. Por ejemplo, para este caso puntual de que tenemos aquí, para esta situación, por ejemplo, tenemos, yo qué sé, 15 vatios y la cantidad producida son 1528,4 gramos de hidrógeno y 12.000 de oxígeno. Y así, así, así para cada una de las situaciones planteadas. Ok, con respecto a la eficiencia térmica como tal, se la... ¿Dónde estamos? Eficiencia térmica, los paneles como tal, ¿dónde estaban? Aquí. Los paneles como tal tienen una potencia máxima de eficiencia con diferentes temperaturas. O sea, cada temperatura a la cual yo la estoy dándole al panel, en este caso, para cada día, para cada hora, para cada mes, me va a dar una diferente potencia. ¿Ok? Y cada una de esas diferentes potencias, que en este caso serían las potencias máximas, me van a dar diferentes cantidades de oxígeno, pues, ¿no? Ahora, cada panel tiene su umbral de trabajo, pues, ¿no? Lo ideal, obviamente, sería una temperatura alta y una radiación alta, pero eso no se puede contemplar, no podemos tener todo el día, todos los días, obviamente hay horas nocturnas, pues, ¿no? En las cuales no se puede determinar, no se puede saber en este caso qué pasaría, pues, ¿no? Ahora, otra cosa que también hay que considerar, que dentro de las recomendaciones, se podría decir,
que no se está contemplando este hidrógeno producido. Este hidrógeno producido también puede servir como fuente energética. Entonces, este hidrógeno verde, de hecho, que es un vector energético, nos puede servir para alimentar los mismos electrolizadores por las noches, por ejemplo. Y eso bajaría drásticamente la cantidad de paneles que podríamos tener en el sistema. Entonces, eso también sería una futura investigación, pues, ¿no? Sí, por supuesto. Un momento, por favor. Listo. Hola. Tenemos otra pregunta y después le vamos a dar paso a Joel, que tiene una inquietud. Usted nos conversaba sobre el acoplamiento directo de PBPM. ¿Puede explicarnos un poco más sobre ello? Ok. Estos sistemas, típicamente, o sea, ¿cuál es el objetivo del proyecto? El objetivo del proyecto como tal es que sea un modelo sencillo, replicable y de fácil acceso para cualquier unidad hospitalaria en general. Cuando se hace el estudio, toda la cantidad de energía que puede brindarnos este panel solar es enviada directamente a los electrolizadores para que puedan generar hidrógeno y oxígeno, pues, ¿no? Ese es el objetivo como tal. Hay otros sistemas en los cuales esta cantidad de energía que se tiene de los paneles es acumulada en baterías. Pero, ¿qué pasa si yo hago ese estudio? ¿Qué pasa si yo hago esa idea? ¿Qué pasa si desarrollo esa idea? Cuando yo lo acumulo en baterías, estoy aumentando el costo de producción. Y la desventaja de las baterías es que son demasiado caras. Entonces, una gran ventaja de esto es que no utiliza intermedios, no utiliza intermediarios en el paso de energía. Y la ventaja, que eso, como les comento, es para futuros estudios, es el aprovechamiento del hidrógeno, que de hecho es un vector energético, pues, ¿no? Buenas tardes. Otra inquietud que nos da, yo sé que no fue expuesto de esa manera, pero es una inquietud que le ha puesto y a mí también se me vino a la mente, ¿no? Y también me lo preguntan por el chat interno, porque desde la perspectiva de nosotros como economistas, eh, eh, ¿cuánto es el ahorro estimado que podría tener el hospital en compra de oxígeno? Porque comprar tanques de oxígeno y es un sistema costoso y si se lo hace de manera individual por tanques, tiene un peso gigantesco, movilidad es difícil y en realidad es muy elevado los costos. Entonces, esta alternativa, ¿cuánto le representaría de ahorro al hospital? Bueno, como tal el sistema para implementarlo está en 2.6 millones, que aquí está justamente, en 2.6 millones de dólares de implementación. Con respecto a los costos de consumo del hospital, si nos damos cuenta, en la tabla es una información realmente súper sensible, porque aquí nos ponen, pues no, el consumo de oxígeno, que tenemos valor unitario, y ellos no lo reportan, con 1 centavo lo ponen. O sea, si podemos ver este consumo, o sea, ellos los compran, pero a esa información no tuvo acceso como tal. Ahora, lo que sí puedo saber, lo que sí tengo, lo que sí sé, es que aproximadamente el costo por kilo en una destilación criogénica, que es la típica, es de 10 centavos aproximadamente el costo por cada kilogramo de oxígeno. En mi caso son 65 centavos. Entonces uno podría decir, es súper caro comparado con respecto al costo de producción de un sistema tradicional de destilación criogénica. Pero, aquí viene el gran pero, la idea es que se descentralice el sistema de producción de oxígeno y evitar justamente lo que hablamos al inicio de la conferencia, las posibles, bueno, esperamos que no vuelva a pasar nunca más, pero evitar justamente
estos casos, pues, ¿no? Estos casos de crisis sanitaria, estos casos de falta de oxígeno, estos casos donde lamentablemente en esa época hasta se hizo corrupción con los insumos médicos, pues, ¿no? Cada tanque que normalmente cuesta 30, 40 dólares, hasta en 200 dólares lo estaban vendiendo, simplemente porque el hospital no lo proveía. Entonces, más que el tema económico, que también sería una recomendación final para hacerlo, pues no, y si es que tenemos los datos, el tema como tal es la independencia en la producción eficiente de oxígeno. Sí, voy a hacer un par de preguntas más que aparecieron en el chat y no quisiera que No, no, quede no se sin preocupe. sabor. Sí, diga. Y hasta eso ya la doctora Ana Grijalva también nos está acompañando para esto. Y nos está haciendo un soporte ahí para esto, pero es que el tema también reviste esto, ¿no? Dice, ah, dice, disculpe una pregunta, ¿por qué es importante evaluar la calidad del agua antes de alimentar un electrolizador? ¿Y qué pasaría si no se hiciese una evaluación de ella? Ok, el agua como tal, para que se produzca la electrólisis, en este caso para el de celda PEN, tiene que estar pura, pues no. Si no se hiciera la evaluación, obviamente bajaría el rendimiento en la eficiencia de la producción de oxígeno, más que todo sobre eso, pues, ¿no? Esa es la respuesta rápida. Habría que tener un pH adecuado, una alcalinidad adecuada, entonces todo eso de ahí podríamos tener que evaluarlo, pues, ¿no? Dentro del sistema. Sí, otra pregunta. Dice, felicitaciones por su trabajo. Una pregunta. ¿Ha considerado utilizar el excedente de hidrógeno como fuente de energía complementaria para el proceso y así potenciar la propuesta? Claro, eso es lo que comentabas hace un inicio, pues no. Vamos a tratar en futuras investigaciones reutilizar ese hidrógeno. Una vez que se reutilice ese hidrógeno, este, ponerlo o tratar de colocarlo dentro del mismo sistema y disminuir la cantidad de paneles y la cantidad de celdas PEN para que también trabaje en las horas de noche. Y la última pregunta dice, ¿qué solución puede existir cuando hay épocas de lluvia? Me imagino que debe ser por el menor impacto de energía solar. Claro, o sea, se supone que la radiación, o sea, los paneles como tal trabajan con radiación. Y nos podemos dar cuenta que esta radiación ya está estudiada en un periodo de 10 años, del 2010 al 2020. Y la radiación como tal no fluctúa, no varía. Entonces, también está considerado eso para las épocas bajas de lluvia. ¿Cómo es? Nublado, se podría decirlo, de lluvia. Que de hecho justamente es lo que se aprecia acá, cuando tenemos una menor producción. ¿Dónde estaba? Acá. En la gráfica se vemos. Aquí. Por ejemplo, en los meses de enero, febrero, que son lluviosos, tenemos menor producción del oxígeno demandado total. Pero hay meses en los cuales que tenemos más sol y hay mayor producción de oxígeno que el demandado. Entonces, igual, al final de todo, por eso es que se contemplan la cantidad ¿cómo es? De paneles solares necesarios para producir lo que realmente necesita el hospital. Muchísimas gracias, mi estimado Tairo del Cibar. Creo Gracias a que es ustedes. muchísima información, el trabajo se ve que está sumamente bien elaborado, hay muchísima información y cada vez que se va explorando un poco más, ¿no? Nos permite volar la imaginación para estas propuestas que son muy Claro, interesantes para un mundo tan cambiante. Y en realidad, pues esas son las propuestas así que es. suman para que exista una sociedad mejor. Y qué mejor que sean propuestas de nuestra alma mater para que haya mejores días en nuestra sociedad. Esperamos una próxima contar con su participación, don Tyron. Hay más preguntas, pero el Claro que tiempo sí. nos apremia un poco. Gracias, estimado Tyron del Cielo. Listo. Muchísimas gracias. Que Muchísimas pase bien. gracias. A continuación, y antes de darle paso